Bueno, pues comenzamos con la presentación de la asignatura Prevención e Intervención a las Dificultades de Aprendizaje y Desarrollo de este segundo curso del grado Maestro de Educación Infantil. Y pues vamos a comenzar presentándome como profesora de la asignatura. Mi nombre es Sonia Plasencia, voy a ser la profesora de Teoría y Prácticas del turno de la mañana y el profesor de Teoría y de Práctica del turno de la tarde será Jonathan Delgado. Para ello tendremos dos aulas virtuales, ambas están separadas por el grupo mañana y por el grupo de la tarde. En primer lugar, pues indicarles el horario de la asignatura. El horario de la teoría, el aula base es la C203, en el aula que estamos ahora mismo, y el aula de práctica será la misma. El horario de teoría será los lunes de 11:30 a 2:30 y los jueves de 2:30 a 2:30. Y el de prácticas tendremos el grupo 101 los jueves de 11:30 a 2:30 y el 102 los lunes de 2:30 a 1:30. Además, ya saben que las últimas 5 semanas el horario de las clases cambia, con lo cual tendremos las últimas 5 semanas la teoría de lunes de 2:30 a 2:30 y las prácticas pues aumentamos una hora más, la hora de prácticas también cambia porque es la de 103 en el módulo D. Tendremos las clases los miércoles de 10 a 11 y de 11:30 a 2:30 en el grupo 102 los martes de 11:30 a 1:30. Los datos del profesorado que imparte la asignatura se los dejo en la presentación para que los tengan disponibles y mis tutorías serán lunes y jueves de 8:30 a 11:30 y también cuando lo deseen tutorías a nivel online que les aparecerá el enlace en el aula virtual de la asignatura. Son los datos descriptivos de la asignatura, ¿vale? Aquí algunas de las competencias que se las pongo, una asignatura para la formación básica en ejercicio profesional. Ahí tienen las competencias generales que recuerdo que están en la guía de la asignatura, que también está disponible en el aula virtual, que es diseñar, planificar, evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseñar y regular los espacios de aprendizaje en los contextos de diversidad, abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en lenguas en contextos multiculturales y multilingües y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, las competencias específicas, que es adquirir recursos para favorecer la integración educativa de los estudiantes con dificultades, saber informar a otros profesionales y especialistas, abordar la colaboración en el centro, identificar las dificultades de aprendizaje y disfunciones que puedan tener. Y ahí tendrían pues las competencias más básicas, ¿no? Que puedan demostrar, poseer y comprender conocimiento en general, que sepan aplicar estos conocimientos, ¿vale? Que tengan capacidad para identificar los datos relevantes para emitir juicios y que puedan transmitir la información, ideas, problemas, soluciones, incluso a un contexto de público especializado y no especializado, y que además hayan desarrollado habilidades necesarias para otros conocimientos posteriores. Con lo cual, el objetivo de la asignatura principalmente son tres. En primer lugar, pues conocer las posibles dificultades de aprendizaje y trastorno de desarrollo en la población 0 a 6 años. Segundo, saber detectar los indicadores de detección temprana, prevenir e intervenir con las mismas en la etapa 0 a 6 años y dotar al alumnado, ¿vale?, de herramientas para prevenir e intervenir con menores que puedan padecer posibles de dificultades específicas de aprendizaje e intervenir con un alumnado que presente o pueda padecer trastornos al desarrollo. Aquí tenemos el principio de actuación que se enmarca en la ley. El primero, la atención a la diversidad como derecho a todo el alumnado, y el segundo es el de inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que debe regir toda práctica docente. En cuanto a los contenidos teóricos, ¿vale? Tenemos el temario, hay temas. Tema 1, conceptos de NAE, normativa reguladora de atención a la diversidad. Tema 2, descripción de dificultades de aprendizaje en lectura, en escritura y la respuesta educativa para la prevención del alumnado con riesgo a padecerla. En el tema 3 pues nos meteremos más en las dificultades específicas de aprendizaje en las matemáticas y la respuesta que debemos dar ante estas. El tema 4 pues será las dificultades en comunicación y lenguaje en el ámbito de comunicación y lenguaje en población infantil. Tema 5 ya nos meteremos en uno de los trastornos del desarrollo, además el mayoritario, que suele ser bastante frecuente, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Tema 6, la descripción del trastorno espectro autista y la respuesta de intervención educativa en infantil. Tema 7, la descripción de discapacidad motora, respuesta de intervención educativa en educación infantil. Tema 8, descripción de la discapacidad intelectual y su respuesta educativa en la educación infantil. Tema 9, descripción de las discapacidades sensoriales, principalmente la visual y la auditiva, y la intervención que podemos hacer del aula infantil. Y por último, hemos introducido este año el tema de los trastornos graves de conducta y los trastornos de comportamiento por su gran incidencia en la población muy de primaria, pero también empieza desde infantil. La parte
Práctica, pues estaremos distintos casos, análisis de distintos casos, de entregar las distintas prácticas que están propuestas en el temario. Una participación activa, se requiere una participación activa en las mismas, son 80% de obligatoria la asistencia, se trabajará la práctica en el aula y se subirán los plazos propuestos para ello, los grupos de práctica serán de 4 personas y además se realizará una evaluación continua de 2 sesiones de los contenidos de práctica y las prácticas versarán sobre todo resolución de casos, diseño de actividades, elaboración de pautas, etc. Ahí tienen el sistema de evaluación, será continuo en la primera convocatoria, salvo que indique lo contrario el alumnado o no se examina un 40%. Ahí tenemos criterios de calificación, parte teórica, 2 exámenes de evaluación continua, preguntas tipo T, se aplica la fórmula de corrección y restan los errores tal cual aparece en la guía docente. La puntuación máxima de la evaluación continua en teoría es de 5 puntos, 2,5 para superar la asignatura. ¿Vale? Por lo tanto, obtenemos los porcentajes. El primer examen de evaluación continua tenemos un 25% y el segundo otro 25% de la asignatura. En cuanto a la parte de prácticas, el otro 50% que estaría compuesta por la asistencia activa al 80% por ciento de las clases prácticas, 2 evaluaciones formativas de carácter individual, son 2 pruebas de tipo T, entrega semanal de las prácticas propuestas en las fechas indicadas de elaboración grupal. Son 10 prácticas en concreto, con lo cual tenemos que el 20% sería entrega de las prácticas, 15% la prueba tipo T y otro 15% la prueba evaluativa tipo T, de las cuales deben superarlas para poderlas sumar con la parte de la teoría. La evaluación única, pues un examen teórico, 50%, examen de preguntas tipo T y otra parte de práctica, examen mixto, preguntas tipo T con aplicación de la fórmula de corrección, microtemas y análisis de casos según el programa de las prácticas. Y para superar la asignatura, pues todo el alumnado deberá aprobar ambas partes con un mínimo de 2,5 puntos. Sí que recordarles que el alumnado que se encuentre en quinta o posteriores convocatorias debe ser evaluado por tribunal, deberá presentar una solicitud a dicho procedimiento 10 días antes del comienzo de los exámenes. Y aquí tenemos la bibliografía básica, ¿vale? Tenemos los manuales básicos de Fior, Serrano y Gutiérrez, Fruta Específica de Aprendizaje, Jiménez, Modelo de Respuesta a la Intervención, el de Robles, Muela y Sánchez, Atención Infantil Temprana, un análisis multidisciplinar sobre su abordaje, el de Suárez Rivero, Necesidad Específica de Apoyo Educativo, y el de Vila, más otros materiales que les vamos a ir poniendo en el aula virtual de la asignatura, donde podrán ir siguiéndolo con toda la estructura por temas de la asignatura y las prácticas. Muchísimas gracias. Está la clave de matriculación del aula virtual 4316 y la fecha de los exámenes parciales se las voy a dar ya. El primer parcial de teoría y de práctica el 30 de octubre a las 11:30. El segundo parcial de teoría y práctica el 18 de diciembre a las 12:30. Bueno, les deseo a todos un buen comienzo de curso 2023-2024. Muchas gracias.